Si algo no es un re sí, si no lo sentís como súper sí, es un no. Decirle que sí a algo es decirle que no a muchas otras cosas, muchas veces a mí misma. Es más difícil enfrentarnos a la idea de lo intenté y no me salió que directamente ni lo intenté. Es mucho más instantáneamente gratificante la fantasía que la realidad. Ella es Carla Bonomini, mentora de creadoras sensibles, que aprendió que la calma no apaga la creatividad, sino que ayuda a ordenar nuestro propósito. Desde Berlín, guía a emprendedoras y freelancers a crear con intención, sostener el foco y diseñar una vida alineada, incluso en medio de la ansiedad y el caos creativo. ¿Qué me genera curiosidad? ¿Qué pienso? Ok, acá puede haber algo. Esa es un poco la brújula que intento que me guíe. Emigrar, la ansiedad fue como tremenda. Yo hasta antes de venir, mi apodo era Lali, mis tarjetas de negocios decían Lali, todo era Lali. Y cuando vine acá dije, bueno, creo que es momento de reapropiarme de mi nombre, de Carla, empezar a presentarme con toda la gente nueva que conozca en Berlín como Carla. Pues a Escape Velocity de necesito, y hay que sacar la visa freelance, hay que encontrar departamento, hay que hacer ingresos. Necesito entrar en este modo porque si no, no llego. Alrededor pueden pasar un montón de cosas, pero si volvemos al core siempre está como esa calma. Carla Bonomini, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar acá. Me parece a mí genial que usas, o algo que dices tú de usar, el entusiasmo como una brújula. ¿Cómo distingues entre algo que realmente te entusiasma de distracciones disfrazadas de oportunidades? Creo que eso se entrena. Al principio, las primeras veces que empecé a seguir mi entusiasmo, me fui dando cuenta de que me llevaba a buen puerto. Y me parece que uno se da cuenta de cuándo se está engañando y cuándo se está dejando llevar por algo que lo distrae o algo que realmente lo entusiasma. Pero más conectás con tu interior, con lo que querés, más te haces espacios y pausas para pensar qué te gusta, qué no, qué te motiva, más fácil se hace esa conexión. Creo que es un tema de entrenarlo y es algo medio difícil de explicar porque es muy etéreo lo que es ¿no? Qué es la inspiración, qué es lo que a uno le entusiasma, pero se siente. Yo lo siento en la panza, por ejemplo. Cuando algo me entusiasma mucho, siento como esa sensación corporal de, es por acá, como una intuición de puede que este sea un buen camino. Y es muy distinto a una distracción, algo que me doy cuenta que me estoy engañando, pero creo que es un entrenamiento. Habías dicho que algo que si no era hell yeah, ¿cómo se traduciría eso en español? Si es un por supuesto que sí o... En Argentina sería un re sí. Un re sí. Si no es un re sí, es no. ¿Por qué pensaste en un re sí en venir al podcast? Bueno, esa teoría no es mía, igual es de un blog post de Derek Sivers que habla de esto de la teoría del re sí o no. Venir al podcast un re sí porque me encantó la propuesta, me encanta que sea presencial, además es la primera vez que me invitan a un podcast presencial, sí estuve en muchos virtuales, así que dije, obvio. Es una diferencia, ¿no? Cuando es en persona a 100%, virtual. sí. ¿En qué consiste esto del re sí? Bueno, esta es una teoría de un artículo de un blog de Derek Sivers hace varios años que hablaba de que si algo no es un re sí, si no lo sentís como súper sí, es un no. Es un poco extrema la teoría, yo la tomo con pinzas, pero en muchas cosas me sirve cuando aparecen propuestas como esto, por ejemplo, a ir a un podcast o algo laboral. Si al momento de recibir la propuesta siento como, ya estoy inventando la excusa, ya estoy pensando, no sé si me cierra, ya es un no, porque valoro mucho mi tiempo, sé que decirle que sí a algo es decirle que no a muchas otras cosas, muchas veces a mí misma. Entonces, estar en contacto con esto y pensarlo en este término un poco extremo ayuda. Por supuesto, no todo es un re sí o no, hay matices, ¿verdad? Pero creo que como guía está bueno. Bien. Me gustaría conocer un poco de tu historia. ¿De dónde nace esa ilusión de vivir en Berlín? Fui a un colegio alemán toda mi vida en Argentina y había venido de intercambio a los 15 años a Bremen, a una ciudad cerca, a un par de horas acá. Y estuve unos días en Berlín, no me enamoré para nada, o sea, ese viaje no fue el amor para mí con Berlín, pero a mis 27 volví por 2 meses y sentí, no sé si a vos te habrá pasado también, yo creo que te pasa o no te pasa con las ciudades, pero en particular con Berlín. Llegué y sentí que este era el lugar en el que tenía que estar. Me enamoraba todo. Si bien no es una ciudad objetivamente hermosa, no es Ámsterdam, que es un cuento mires a donde mires, Claro. pero tiene algo que para mí es único, es muy especial y una vibra, es Alemania, pero siempre digo que pinta un poco por fuera de las líneas, porque es un poco más desprolija, un poco más artística, más trash, como tiene una mezcla que me parece perfecta y con la que resuena un montón. Así que la segunda vez que vine me enamoré a mis 27 y dije, algún día tengo que vivir acá. Wow. Comentabas de que no era tan fácil ese movimiento porque no tenías
el pasaporte alemán y en tus primeros meses que viniste acá, seguías facturando en pesos argentinos, lo cual era era una desventaja económica. ¿Cómo fue ese proceso de mudarte a Berlín y cuando te pusiste esa meta, cómo trabajaste hacia esa meta? Bueno, a los 27 que se me ocurrió la idea de algún día quisiera vivir en Berlín, se sentía muy lejano, pero no por eso imposible, y empecé a preguntar, bueno, en Latinoamérica y en Argentina puntualmente, muchos somos descendientes de o españoles o italianos, ¿alguna rama hay para reconstruir una ciudadanía? Yo tenía familia italiana, nunca supe si tenía un link directo como un nombre puntual, pero cuando volví de Berlín me puse a investigar y le pregunté a mi tía abuela, ella me dijo que mi tatarabuelo se llamaba Antonio Angelo Bonomini y con ese dato fui reconstruyendo la ciudadanía y pude aplicar con la carpeta y presentar todo justo antes de venir, pero eso tarda años, o sea, desde que la presenté hasta que me dieron la carpeta fueron creo que 3 años más 2 años armando la carpeta, fue un proceso de 5 años. Así que mientras tanto me saqué una visa Working Holiday para poder venir antes de los 30, porque hasta los 30 podía Mm, aplicar, y me vine con esa visa. Después apliqué una visa freelance, estando acá también cuando empecé a conseguir trabajo, estuve unos años con la visa freelance, hasta que finalmente me salió el pasaporte, que me acuerdo dónde estaba en el S-Bahn volviendo de una feria de Navidad cuando me llegó el mail de su ciudadanía fue otorgada. Es como, no lo podía creer. Y bueno, desde entonces acá estamos. Y el tema de los pesos, sí, facturaba en pesos argentinos. Cuando vine, mantuve mi trabajo de Argentina los primeros meses, mis trabajos freelance, y con el tiempo fui virando, abrí una membresía, una comunidad por membresía online, la Baumhaus, que se cobra en euros, empecé a hacer cursos online, empecé a virar forzosamente a lo online por estar acá y por la pandemia, porque yo me mudé 15 días antes de que empiece el COVID. Así que mm. fue como un volantazo hacia lo virtual, que fue una pegada. En retrospectiva veo que fue lo mejor que podría haber hecho. Sí, bueno, para los que no te conocen, eres, o eres en México decimos una crack, o sea, una experta en lo que es negocio o trabajar digitalmente, porque haces cursos, organizas mentorías. ¿Cómo creció todo esto? O sea, ¿ya tenías experiencia en algo así o fuiste descubriendo todo prueba y error o cómo surgió todo? De profesión yo soy licenciada en publicidad y trabajé muchos años más desde el lado de agencia digital, manejo de redes, social media cuando estaba en Argentina. Y cuando me vine para acá, mis clientes eran esos, eran clientes a los que yo les manejaba las redes sociales, hacía contenido. Pero había dado mi primer workshop en Argentina presencial, que era un workshop de Passion Projects, un workshop para manejar cómo crear tus propios proyectos personales. A ese workshop le fue muy bien, lo di de vuelta, lo empecé a dar todos los meses en Buenos Aires y viajé por Argentina para darlo, lo di en Berlín 2 veces, como me llevó a varios lugares. Y esa fue la primera semilla de algo no de cliente, o sea, un trabajo que era, sí, freelance independiente, pero no dependiendo de ningún cliente, sino conmigo como mi propia jefa, digamos, decidiendo todo. Y lo empecé a dar online cuando vine acá y lo daba todos los meses para pagar el alquiler. Tengo que llenar el workshop todos los meses para con esto poder pagar el alquiler en Berlín. Y eso fue creciendo, de ahí surgió la idea de otro workshop y otro, y la membresía. Eventualmente, años después, este curso de Passion Project se mudó a Doméstica, ahora está ahí disponible en Doméstica On Demand. Fue como una cosita, fue llevando a la otra, pero creo que si tengo que pensar en el origen de lo que es hoy Mini Carbono, que es como mi universo digital, fue ese curso de Passion Project. Fue animarme a dar un curso presencial por primera vez y exponerme a eso y dejar que eso vaya evolucionando. ¿Qué es un passion project? Es un proyecto personal no remunerativo, o sea, no es un emprendimiento, sino es un proyecto que haces por determinadas razones. Puede ser para posicionarte en algún campo, para aprender más sobre algo. Si tenés un podcast, por ejemplo, que no monetiza o monetiza pero no vivís con eso, es un passion project. Es un proyecto que estás llevando vos a pulmón por muchas razones. Para que te conozcan, para posicionarte, para aprender técnica, para sacarte el miedo a hablar en público. Entonces, cualquier proyecto sostenido en el tiempo que tenga un objetivo así no remunerativo, yo lo considero un passion project. En mi caso, por ejemplo, mi newsletter mensual es un passion project. Nadie me paga por hacerlo, lo entrego todos los meses y sí tengo objetivos muy claros de por qué lo quiero hacer. Alcance, promocionar sí mis proyectos, compartir mis procesos, practicar la constancia, pero básicamente sería eso. ¿Cuál es la diferencia entre un passion project y un hobby?
Creo que la diferencia para mí es el compromiso. Como en un Passion Project me comprometo a determinadas entregas, me comprometo o a una duración. Puede ser, quiero hacer 10 ilustraciones temáticas de tal cosa. Bueno, eso, concreto, contenido, es un Passion Project. O hacer 15 entregas, o hacer una entrega mensual. Tiene un marco un poco más estructurado que un hobby, que quizás es como lo hago cuando quiero, pero creo que sí se pueden entremezclar. Mi hobby puede ser ilustrar y mi passion project puede ser una serie de ilustraciones que como que le da el para qué. Ok, es como tomar algo que disfrutas hacer, digamos un hobby, y ponerle un compromiso, por ejemplo. Podría ser, total. Yo a veces con la cuestión de hobbies también yo tenía o estoy peleado con la idea de que hay ciertos hobbies que no son hobbies, que son más bien hábitos de consumo, que mucha gente considera un hobby cosas que en realidad solo se trata de consumir o consumir más, como por ejemplo el de ¿cuál es tu hobby? Ver películas. Ver Ok. películas solo estás consumiendo, consumiendo, consumiendo. ¿Cuál es? O sea, ese es siempre mi pelea, pero ¿qué tiene de malo ver películas? Y digo, no, no hay nada de malo, pero no es un hobby, digo, es un hábito de consumo. ¿Cuándo se convierte en un hobby? Y a veces pienso es cuando lo conviertes en como que no se queda en ti, por Claro, como ejemplo. que no. O sea, entiendo que para vos un hobby tiene que ser activo y no pasivo. Tiene que ser algo que Sí. hagas. Por ejemplo, me reúno con otras personas que también son cinéfilos y hablamos de las películas, ¿no? Como un club de lectura, ¿no? Ok. Por ejemplo, para mí sería la traducción de un hábito de consumo a un hobby de verdad. Y digamos, un passion project sería, ok, no solo es mi grupo de cinéfilos con los que hablamos, sino que ahora escribo, digamos, mis reviews de mis 3 películas favoritas que vi, ¿no? Y lo comparto, ¿no? Y lo hago mensualmente o semanalmente, ¿no? Como añadirle este factor de compromiso. Y esta estructura. Y puede ser simplemente reunirme con mis amigos cinéfilos, pero en un marco específico. Ok, el último domingo de cada mes nos juntamos a charlar, listo, como que lo elevás un poquito, le das un marco y ahí para mí se convierte en un passion project. Esa es mi definición, o sea, así lo considero yo. Wow. Se me hace interesante la definición. Y eso de que no es necesariamente con el objetivo de monetizar, ¿no? Porque también están los que monetiza tu pasión, ¿no? Es otro ángulo, ¿no? Y en Total. este es desarrolla tu proyecto de pasión sin necesidad de querer tener dinero sobre él. Puede que el dinero sea una consecuencia que siga a eso. Por ejemplo, puede que hagas, yo he hecho un passion project de video, que eran 10 videos de mujeres que hacen cosas con las manos, con el objetivo de que me conozcan y que la gente conozca mis videos y yo mejorar haciendo video y que eventualmente alguien me contrate. O sea, después de eso terminé y llegaron clientes de video y llegó el dinero, pero no era el objetivo del Passion Project. Este era más posicionamiento, obligarme a practicar y tener que estar haciendo algo así regularmente y entregarlo al mundo, como ese compromiso con uno mismo, que puede derivar en dinero después, no en el momento, no es algo redituable en el momento. En, tengo curiosidad dentro del curso de Passion Project. ¿Por dónde empieza? Por ejemplo, cuando llega alguien al workshop, ¿qué es lo primero que les preguntas? Bueno, ahora es un workshop on demand que está en Doméstica. Yo ya no les pregunto nada, está ahí grabado. A ver. Cuando lo daba presencial, la primera pregunta era, igual también es el mismo enfoque en Doméstica, es mezclar qué te apasiona y qué te interesa con lo que le podés ofrecer al mundo, como tratar de encontrar esa unión entre tus habilidades y tus intereses y pensar un proyecto. O sea, el punto de partida del workshop es cuál puede ser tu passion project. No, la gente no llega con un proyecto, sino que directamente vienen y lo encuentran ahí y ese es el primer puntapié. Después, bueno, hay herramientas, hay métodos, hay un montón de cosas que vamos viendo, pero la pregunta inicial era en su momento y es en Doméstica esa. Porque muchas personas, incluso, bueno, me pasa a mí, yo creo que le pasa a muchas personas de que tenemos muchas ideas a veces, pero podría ser esto, o qué tal esto otro, y qué tal esto otro. Y a veces el problema es en definirte qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Como en tu caso también, cómo defines qué es lo que quieres hacer o cómo decides cuál es tu passion project. Bueno, creo que se requiere parar.
un segundo, porque en la cultura en la que vivimos, en la que estamos constantemente sobreestimulados, haciendo, mirando, consumiendo, es muy difícil que bajen insights, ideas, entender qué quiero yo, si estoy constantemente, ¿no? Como consumiendo cosas y sin parar y de un objetivo al otro, como si fuera una carrera. Creo que la manera de encontrar esta respuesta es simplemente permitiéndose una pausa. En mi caso son mis momentos de planificación anual, que a fin de año me reservo 1 o 2 días enteros solamente para pensar, y para pensar en el año que se fue, en el año que viene, en cuáles son mis objetivos, qué me resuena, qué contratos quiero renovar y cuáles no, si hay cosas que estoy arrastrando por inercia, nuevos proyectos, como que ese es mi momento de cuando culmina toda la creatividad, hago espacio, no me agendo nada, hasta me voy a otro lugar físicamente, no lo hago en mi casa, y es un espacio para dejar que esas ideas tomen su cauce, porque si no es muy difícil que entre tarea, to-do list, cosas, estímulos, Instagram y todo, que caigan buenas ideas. Entonces, para mí, tanto para un passion project como para un proyecto personal o lo que sea, es eso, es hacerte la pausa porque no, sola no llega. Recientemente te fuiste a Brandenburg a trabajar en algo, ¿no? Exacto. ¿De dónde sacaste esa idea de decir, me voy a otro lugar a trabajar y cómo ayuda a eso? Lo saqué de un libro que se llama Deep Work, de Cal Newport, que habla de un concepto que es el gran gesto, que es esto de hacer un gesto grande en pos de algo en lo que vos crees o un proyecto que querés hacer, como para elevarlo, para que tu mente entienda que eso es importante para vos. Él da el ejemplo de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que se va a un hotel 5 estrellas a escribir el último libro y promete no salir de ahí hasta que no lo termine. Mi versión clase media de eso fue irme a un Airbnb en Brandenburg, en un pueblito chiquito cerca de acá de Berlín, en tren, y encerrarme ahí. Fueron creo que 3 días que estuve a full haciendo un curso nuevo que quería lanzar y estuve pateando meses en mi casa, no me sentaba a hacerlo, procrastinaba, me costaba, entonces fue, ok, necesito un gran gesto, necesito hacerme este espacio, hacer una inversión también de, ok, me alquilo este departamento, el tren, me hago el espacio mental en la agenda también y me dedico exclusivamente a esto y fue espectacular. Lo voy a empezar a hacer con cada cosa que quiera crear, de hecho lo seguí repitiendo porque ese silencio es un lujo, creo, hoy en día. Hoy es cada vez más un lujo el momento de silencio, de desconexión, entonces poder hacérselo a conciencia para mí es crucial. Porque está esta cosa de uno quiere trabajar en las cosas que te importan, pero al final terminamos procrastinando en las cosas que más nos importan. ¿Por qué crees que hacemos eso? Yo creo que hay un factor de miedo ahí, que es más fácil, creemos que es más fácil ni intentarlo, ni hacerlo, que enfrentarnos ante la idea de, a ver, voy a recapitular, es más difícil enfrentarnos a la idea de lo intenté y no me salió que directamente ni lo intenté. Entonces creo que hay un factor de miedo ahí en no sentarme a hacer las cosas que quiero porque implicaría sentarme de frente a mi deseo, hacerme cargo de lo que yo quiero, hacerlo y ver qué pasa. Puede que el mundo lo reciba bien, puede que no, pero nos estamos... Entonces quizás inconscientemente creo, procrastinamos muchas cosas, o yo por ejemplo en el caso del curso, sí, me da miedo que la gente no lo reciba bien, que no salga bien, que no salga como yo esperaba, que no esté a la altura de mis expectativas. Entonces, inconscientemente siempre hay algo más importante para hacer, siempre hay otra cosita, siempre lo podría hacer, como no me siento a enfrentarlo. Y creo que tiene que ver con miedo al propio poder y a dejar una versión vieja tuya también atrás y entrar a esta nueva versión que quiere hacer esta nueva cosa, como que es un cambio identitario también que obvio da miedo y creo que muchas veces ese miedo se disfraza de procrastinación. Frenadas por 3 cosas muy concretas. Falta de claridad. La idea está en tu cabeza, pero no sabes aún cómo aterrizarla. Número 2. No sabes cómo convertirla en algo que genere dinero de verdad y pueda convertirse en algo sostenible. Y número 3, el miedo a hacerlo mal legalmente en Alemania. Ya sabes, impuestos, formularios, el Finanzamt, la burocracia. Y por eso hace poco lanzamos con Leonardo Deutsch la primera formación para emprender legalmente en Alemania. Y la respuesta fue genial. Muchos se quedaron fuera. Así que estamos preparando un nuevo grupo y esta vez vamos a ir desde cero, desde cómo ir de una idea que solo vuela por tu cabeza a darle orden y crear un modelo de negocio y validar si tiene sentido y montarlo legalmente en Alemania. Estamos cerrando los últimos detalles, pero si quieres enterarte antes que nadie y tener acceso preferencial y prioridad cuando abramos plazas,
Te dejo aquí el código QR o el link en la descripción para que te unas a la lista de espera. Aprovecha esta oportunidad de perseguir tus sueños en Alemania. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Creo que puedo entender eso que mencionas del miedo, de que preferimos no haberlo intentado en lugar de intentarlo y fracasar, porque por lo menos cuando no lo intentas te quedas con la ilusión, con tu imaginación de cómo sería si funcionara. Es como cuando empiezas a fantasear con tus amigos. ¿Qué harías si te ganaras la lotería y te ganas 10 millones de euros? ¿Qué vas a hacer con eso? Y te quedas lleno de dopamina y ya lo tienes gastado el dinero en las cosas que quieres. Ya ni compras el boleto de lotería porque tú ya tienes esa satisfacción de lo que fue. Si compras el boleto de lotería, no te ganas nada, dices, ya, perdí toda esta idea, todas estas ilusiones que me creé, ahora pum, desaparecen, ¿no? Total, es mucho más instantáneamente gratificante la fantasía que la realidad, que también implica esfuerzo, implica compromiso, implica exponerse, implica un montón de cosas. Pero bueno, ahí está el verdadero reward también, ¿no? Como ahí está la verdadera recompensa en hacer las cosas de verdad, enfrentarnos y ver qué pasa, porque cuando sale bien es increíble. Migrar a Berlín para ti fue más que un cambio geográfico, fue una reinvención. ¿Qué parte de ti se quedó en Buenos Aires y cuáles nacieron aquí? Bueno, yo hasta me mudé acá a punto de cumplir 30 y para mí fue un quiebre ese momento en mi identidad. Yo hasta antes de venir me hacía llamar, por ejemplo, Lali, mi apodo era Lali, mis tarjetas de negocios decían Lali, todo era Lali, mi emprendimiento se llamaba Lila, todo tenía que ver con eso. Y cuando vine acá dije, bueno, creo que es momento de reapropiarme de mi nombre, de Carla, y empezar a presentarme con toda la gente nueva que conozca en Berlín como Carla, y que es menos raro que si de repente en Buenos Aires yo decía, a partir de ahora todo el mundo me tiene que llamar Carla, que igual es mi nombre, podría haberlo hecho, pero me sentí más segura presentándome directamente hacia acá. Entonces el primer cambio identitario fue desde ahí, es volver a un nombre que había abandonado en la primaria, que era mi nombre, que no me gustaba en la primaria y ahora me encanta, como reencontrarme con eso. Y bueno, todo el cambio que trajo migrar también, como una evolución a nivel personal, a nivel profesional. Yo conocí a mi ahora marido en Berlín y nos mudamos juntos con él, entonces también el crecimiento de la pareja fue todo. Siento que soy una persona muy parecida en muchas cosas a la que era en Argentina, pero totalmente diferente en otras, y para mí migrar fue eso, un quiebre. Entonces cuando te mudaste aquí no veniste con tu pareja ni nada, aquí fue donde conociste. O sea, lo conocí acá de viaje y nos volvimos a Buenos Aires y unos meses después nos mudamos para Berlín juntos. Ok, para no estar larga distancia y todo eso. No, es que él también es de Buenos Aires. Ok, Nos conocimos acá en Berlín, nos Yeah. volvimos y los dos queríamos vivir acá, así que fue cuando el timing justo da, que cuadra y dos personas se encuentran y quieren justamente lo mismo, que es raro, por suerte Sí, me cuadró. ok, bien. Am, Tú hablas también muchas veces del propósito en las cosas que hacen y bueno, el por qué también de por qué haces las cosas es algo muy poderoso, muy importante, porque si no tenemos ese porqué muy claro, podemos ver que hay un ejemplo, si nos ponemos a pensar en un hombre rico que sale de las noches y le empieza a pegar a los pobres, dices, ¿qué cosa es esa? Y disfrazado de murciélago. ¿Pero qué le pasa a ese hombre? Pero cuando piensas, Batman tiene una historia y un porqué, se disfraza y sale en la noche a golpear a chicos malos, te da una sensación de o entiendes un poco más el personaje y por qué lo hace y por qué es, para tu perspectiva, ¿cómo defines propósito? ¿Cómo defines el por qué haces las cosas? Por ejemplo, cuando alguien quiere empezar su passion project o cuando alguien quiere emprender. Yo creo que tanto la palabra propósito como la palabra pasión son palabras muy grandes que a veces asustan, como parecen como inalcanzables. El propósito, tengo que encontrar el propósito de mi vida. O intento ir más hacia, y esto es un consejo también de la autora Elizabeth Gilbert, como ir más hacia la curiosidad y no irse tanto hacia las búsquedas tan enormes, porque sentarme a pensar cuál es mi propósito, ya me abrumé solo diciéndolo en voz alta, o cuál es mi pasión en este, es como, pero ¿qué me entusiasma? ¿Qué me genera curiosidad? ¿Qué pienso? Ok, acá puede haber algo, y por ahí voy. Y creo que esa es un poco la brújula, de vuelta el entusiasmo como brújula, la brújula que intento que me guíe y que me parece un poco más amable dejar que te guíe. Después siento que ese entusiasmo, esa curiosidad te lleva a lo que sea tu propósito, a tus pasiones, pero para empezar a explorar ese camino es un poquitito más, siento yo, amable. Entonces, cuando me pregunto si quiero hacer un proyecto o no,
es por ahí. Sí, siento el entusiasmo, siento que tengo algo para aportar acá, siento que a alguien le va a servir esto también y con ese entusiasmo voy. Y después el propósito creo que se va descubriendo en el camino. Empezaste también un podcast Sí, señor. que conecta mucho con el hacer las cosas, pero a su vez conservar eh, la tranquilidad. Por eso es que te describes como una mentora de creativas sensibles. Ujú. ¿En qué consiste? Bueno, y tu podcast, bueno, se llama Tranquis. ¿Por qué Tranquis? ¿Y por qué mentora de creativas? Y esta palabra, sensible. Lo de la sensibilidad vino porque siempre fui una persona muy sensible, muy conectada con mis emociones. Yo lo veía como una debilidad al principio, sobre todo de mi carrera, y lo trataba de esconder. Es como, no es profesional que se note esto, y me ponía más una máscara. Hasta que una clienta para la que yo escribía blogs hace muchos años me dijo, me encanta trabajar con vos porque tu superpoder es la sensibilidad. Y nunca nadie me lo había dicho así. Y me quedo, mi sensibilidad es algo bueno, algo que puedo como usar a mi favor también. Y desde entonces empecé a conectar más desde ahí, comunicar más desde ahí, y me di cuenta de que llegaban a mí otras personas, en su mayoría mujeres, también sensibles, también que les interesaba mucho explorar sus emociones, conocerse más, y se empezó a generar como una audiencia, un nicho de mujeres sensibles que les interesa también el emprendedorismo y la creatividad. Y desde ahí empecé a ellas, es a las que les empecé a ofrecer mis servicios y mis propuestas. El podcast es una de estas propuestas gratuitas que nació en febrero. Se llama Tranqui porque es justamente eso, es la búsqueda mía como persona sensible y a la vez ansiosa, a la vez hiperexigente, de encontrar calma en el proceso creativo, en mi cotidianidad, en mi vida. Y lo llamo yo un experimento en tiempo real porque el podcast nació y fue como episodio a episodio encontrando su forma y su voz a través de las cosas que me iban resonando a mí o que yo quiero explorar desde esto, el entusiasmo como brújula, por qué procrastinamos lo que nos importa, qué pasa cuando abandono mis rutinas y vuelvo a ellas, después de un viaje, como cosas que me van pasando que me gusta explorar, que tienen que ver con esto, con llevar una vida, sí, alineada a mi propósito o a lo que me entusiasma, pero al mismo tiempo con tranquilidad, porque yo tengo la autoexigencia, siempre la tuve muy a tope, siempre fui muy autoexigente y bastante ansiosa, lo cual se vio muy acrecentado con la migración también, desde migrar y encima en pandemia la ansiedad fue como tremenda. Y siento que ese modo supervivencia en el que entré al mudarme a Berlín ya está caducando, ya hace un tiempo que ya no va más y bueno, tranqui es un poco reencontrarme con esa tranquilidad y con ese centro inalterable de la existencia de uno mismo que yo creo que es naturalmente tranquilo. Después alrededor pueden pasar un montón de cosas, pero si volvemos al core siempre está como esa calma y es la que busco y la que intento encontrar a través del podcast. Créelo o no, este año acabo de recibir 3.000 euros de la nada. Bueno, no completamente de la nada, lo conseguí haciendo mi declaración de impuestos. Y es que si vives en Alemania y todavía no hiciste tu declaración de impuestos, escucha esto. Cada año la mayoría de personas deja dinero sin reclamar. En promedio, un empleado recupera alrededor de 1.000 euros, pero muchos nunca lo piden porque el sistema alemán de impuestos parece muy complicado o les da simplemente mucha pereza. Y por eso yo uso WunderTax. WunderTax es una herramienta online pensada para gente como nosotros, que no quiere leer 50 páginas del Finanzamt, solo respondes preguntas simples en inglés, subes tus documentos y en unos 20 minutos tu declaración está lista. Sin citas, sin papeleo y sin estrés. Lo mejor de todo, solo pagas si realmente la envías y puedes ver cuánto dinero te devolverán antes de decidir. Así que si trabajaste este año en Alemania y aún no has hecho tu declaración de impuesto, entra a gutentag.wundertax.de y no pierdas esta oportunidad. Te dejo el link en la descripción y ahora sí, continuamos con el episodio. Hay un concepto que escuché el otro día que me gustó mucho, que era el de, ¿cómo es que se llamaba? Escape velocity, que es la velocidad o la aceleración que necesita un cohete para poder salir de la Tierra. Es básicamente que tiene que ser mayor la fuerza para vencer la gravedad, la fuerza de gravedad, y que es 11 kilómetros por segundo la fuerza de aceleración que necesitas. Y yo a veces lo veo que en muchas ocasiones en la vida hay etapas. Por ejemplo, cuando te mudas a Berlín, cuando llegas acá y estás en modo supervivencia,
estás en esa etapa del escape velocity, ¿no? Aprender el idioma, buscar trabajo, arreglar tus papeles, todo eso. Estás en modo supervivencia y luego llega el punto en el que cuando el cohete sale, el vapor ya no necesita todo el combustible que es. Cuando ves un cohete, la mayor parte de eso es solo el combustible para poder salir de la Tierra. Una vez que sale de la Tierra, te dejas ir por la inercia, digamos. Esa la parte que tú dices, ok, ahora estoy en esa etapa de tranquilidad, quiero enfocarme, quiero encontrar paz y balance en las cosas que quiero. Me encanta la metáfora porque nunca lo había pensado así, pero es 100% eso. Siento que venir acá fue esa escape velocity de necesito, y hay que sacar la visa freelance, hay que encontrar departamento, hay que hacer ingresos. Necesito entrar en este modo porque si no, no llego. Creo que a veces, o a mí lo que me pasaba es, si no lo freno, ese modo que ya no lo necesito más, puede seguir en automático. Si sigue el piloto automático y sigue como esa velocidad innecesaria, porque ya tengo mi departamento, ya tengo un ingreso estable en euros, ya tengo una ciudadanía europea, ya no necesito esa velocidad o esa intensidad con la que necesité los primeros años. Pero me pasó que la arrastré más de lo necesario y requirió darme cuenta como, acá hay de vuelta, frenar, pausar, ver qué está pasando y reacomodar un poco y decir, ya no necesito esta velocidad. Al ser seres humanos y no cohetes, es un poco más difícil el pasar de 1 ¿no? De 100 a 0 o a 100 a una velocidad mucho menor, pero creo que requiere frenar un segundo, volver a conectar con las cosas que nos hacen bien y de a poquito, con paciencia, ir encontrando el ritmo, que de vuelta no es de una cosa a la otra enseguida, pero es un proceso. Yo creo que estoy en proceso, todavía hay cosas que de repente me despiertan como medio trauma response, como respuesta de trauma de algo que me genera ansiedad o que me hace acordar a cuando estaba emigrando, algo que me... Pero intento volver a, como bueno, no, ya no necesito este estado alerta todo el tiempo. Es un trabajo constante del que estoy saliendo y del que es parte Tranqui Podcast también, como ir encontrando de vuelta la calma y apagando ese momento de supervivencia que fue necesario, como decías vos. Es como no me arrepiento y no digo lo podría haber hecho de otra manera. Era el modo en el que había que entrar para migrar. Ya pasó, ahora cómo hacemos para encontrar la calma. Bueno, ya te casaste y todo, vi fotos ahí en Instagram, nueva etapa. Am, ¿Cómo yo creo que, bueno, quizás muchas de las mujeres que trabajan contigo, como quizás las personas que te escuchan y, y quizás tú misma, y también me gustaría preguntarte eso también porque a mí me sucede mucho. ¿Cómo lidias tú con el perfeccionismo? Veo que la estética que manejas en tu página, en tus redes sociales, es bastante buena, bastante bien pensada. Incluso cuando haces la foto de la promoción creo que fue de un curso que sales con la foto, con un periódico. Mm, del podcast. No lo hiciste con inteligencia artificial. No sé. ¿Cómo balanceas ese nivel de perfeccionismo que tú quieres tener sin quemarte? Esa es la pregunta y la batallo todo el tiempo. Lo que fui encontrando ahora, sí soy muy perfeccionista y soy muy autoexigente. Tengo estándares que no quiero dejar, como estándares de lo estético, lo que para mí está bien, me representa estéticamente o lo que me gusta. Hay cosas que son estándares que mantengo, pero sí estoy tratando de limitar el tiempo que le dedico a determinadas cosas. Yo sé que me invitan a dar una charla y las primeras veces que pasó, por ahí estaba todo el día armando la presentación de perfeccionista, pero perfeccionista ya innecesariamente, como podría ponerle y podría sumarle. Y empecé a hacer la prueba, ¿qué pasa si le dedico 3 horas a esto? No pasó nada, salió bien. Ok, la próxima, ¿qué pasa si? Y ahora tengo 1 hora. Si me invitan a dar una charla, intento en 1 hora resolver Por ahí puedo reciclar algo que ya usé en otra charla, modificar y ver qué pasa. Y cada vez que vi qué pasaba, me di cuenta de que no había gran diferencia entre estar dedicándole 1 hora o 2, estar todo el día. Como darse cuenta cuando creo que el perfeccionismo, si es autoexigencia moderada, está bien, mantiene nuestros estándares altos y alineados con lo que nos resuena, pero no dejarse llevar ya por la vuelta de la vuelta de la vuelta que es innecesaria y simplemente tratar de mantener el mindset de que hecho es mejor que perfecto y pensar, ok, lo hago a lo mejor de mis habilidades, de la mejor manera que puedo, en este tiempo determinado y se termina y pasamos a otra cosa. Porque si no es un loop infinito en el que lo único que hice en la semana fue preparar la presentación que me invitaron y 2 cosas más. Tengo muchos otros objetivos, entonces limitar un poco mi perfeccionismo me ayuda. Y hay momentos en los que simplemente también es
lo lanzás al mundo. Me ha pasado con el podcast, que en un episodio lo escuché una vez posteado y cuando ya tenía comentarios y había un error de edición que me olvidé de borrar algo que dije y lo dije 2 veces. Pero me sentí mal 24 horas por esa estupidez, que encima después cuando lo publiqué dijo, ay, me confundí, la gente ni siquiera se había dado cuenta, pero para mí era el fin del mundo. Entonces eso también es algo que estoy trabajando. Es como, si te equivocas, no pasa nada. De hecho, mucha gente me dijo como, a mí me gustó o me gusta ver que alguien se equivoca porque también me recuerda, como Es humano. es humano y yo también me puedo equivocar, no nos da permiso de. Entonces, como un poquito la liviandad que hay que trabajar, porque bueno, uno cuando es autoexigente el switch lo tiene, pero Claro, uno no se da cuenta de que el nivel de exigencia o de perfeccionismo que la gente espera o las expectativas de la gente a veces son menores a las que uno se pone sobre sí mismo. Siempre, te diría que siempre. ¿Cómo podría alguien aprender a saber hasta dónde debe exigirse en cuestión de perfeccionismo? ¿Cuándo es good enough y cuándo es ya innecesario? Ok. Hay un marco que leí alguna vez, creo que no sé dónde, de internet, ya no sé ni de quién era, pero que me gustó mucho, que es pensar en 3, si sos una persona muy autoexigente, pensar en 3 como etapas o 3 niveles de autoevaluación. Uno sería algo es bueno, o sea, good enough, como lo suficientemente bueno, muy bueno o excelente. Y definir qué son para vos los 3. Al empezar un proyecto, al ponerte una tarea, ok, suficientemente bueno para mí sería hacer esto, muy bueno sería si además pudiera hacer esto, y sería excelente, la rompería si aparte podría hacer esto. Si tenés los 3 definidos, el momento en el que llegás a suficientemente bueno, vos ya entendés que, ok, con esto está bien, es suficientemente bueno. Si quiero ir el extra mile, o sea, si quiero hacer un poquito más, puedo hacerlo, pero ya esta es la base. A mí he pensado en muchos proyectos con esta base porque, o en días, hoy me planteo, por ejemplo, estas tareas para el día. Ok, suficientemente bueno sería si llego a hacer esto, muy bueno sería si llego a hacer esto, excelente sería si llego a hacer esto. Y lo que me hace a mí es bajarme de esperar siempre excelente, porque si no yo me voy ahí. Como si no hice esto, no sirve para nada, el resto del día no hice nada. Pero al pensarlo así en niveles, ayuda un poquito a bajar esta ansiedad y a entender, ok, si hice esto, fantástico, me la rompí de más, vamos a brindar. Pero si no, también hay un montón de otros estadios que no son lo mejor del mundo, sino que son lo suficientemente buenos, que son válidos también. No podemos estar siempre al tope tampoco. Claro, a veces hacerte una lista ayuda mucho. Yo a veces tengo igual mi lista de pendientes y hay veces de que estoy procrastinando durante el día y me acuerdo, escribí estas cosas, saco mis notas y digo, ok, estas cosas sí las hago y a veces dura media hora hacer esas 3, 4 cosas que dije. Y digo que ya hice esas 4 horas, esas 4 cosas que me tomaron media hora y me tomó 8 horas en decidir hacer, pero ya por lo menos digo, ya puedo respirar. Mm. ¿Cuál es la contradicción más grande entre la vida tranquila que enseñas y la vida interna que realmente vives? Bueno, mi contradicción creo que es el axioma del podcast, que es soy una persona sensible, soy una persona muy ansiosa, aparte de sensible, buscando la tranquilidad. Entonces yo todo lo que comparto no es desde vení que te enseño cómo ser súper tranquila y chill, pues no lo soy, estoy en la búsqueda, sino es desde el lado una persona que tiene estas contradicciones, estos momentos ansiosos y esta autoexigencia, buscando la tranquilidad. Te comparto esta herramienta que probé, esto que me sirvió, fíjate y todo va desde ahí. Mis cursos también ahora estoy lanzando un curso de planificación, justo hoy cierra, cuando salga este podcast ya va a haber cerrado, pero que es eso mismo también, es, ok, a través de los años, ¿qué aprendí, qué herramientas adquirí para poder planificar de una manera sostenible, sensible, tranquila, sin volverme loca? Pero el enfoque es ese, nunca comunico desde yo soy súper tranquila, sino desde el lado como Es un persona, proceso. no naturalmente, exacto, compartir mi proceso. Y me ha pasado con el podcast, hablando de contradicciones, que la primera temporada salía una vez por semana y el podcast se llama Tranqui, es buscando la tranquilidad. Y haciendo el episodio 11, 10, me di cuenta de que lo estaba haciendo ansiosa, con la mandíbula tensa, anotando rápido. Dije, sentí una discordancia entre lo que te estoy tratando de compartir en el podcast y el estado en el que lo estoy haciendo. Y puse freno de mano, lo pausé por unos meses, lo repensé y ahora sale cada 15 días. Contraté a alguien para que me ayude con la edición, como tratar de volver a esa coherencia entre lo que comunico y lo que hago. Como es un proceso. Háblame un poco de planificar de manera sostenible
¿O cómo lo mencionabas? Ujú, Sí, era sí. así, ¿no? Ujú. Ujú. ¿En qué consiste una planificación sustentable? Creo que primero consiste en conocerse a uno mismo, conocer qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno puede dar, el tiempo del que dispone, como mirar un poquito lo disponible para después proyectar hacia adelante con una base sustentable, con data, pensando no solamente en deseos en el aire, sino también en qué yo puedo hacer. Y para mí lo sostenible viene desde el entender, no sé, a mí me pasaba mucho cuando no planificaba anualmente, que para mí el año era enero, febrero, marzo. Si yo me había propuesto algo para el año y no estaba hecho para marzo, ya sentía como todo tenía que pasar Mm, los primeros meses del año. Entender que el año tiene 12 meses, que si lo planifico y lo intenciono, este proyecto puede suceder acá, acá, que todo tiene su tiempo, dejar aire entre las cosas, permitirse la flexibilidad también, que los planes cambien, tener en cuenta lo profesional y lo personal en la planificación, como todo eso creo que es lo que lo hace sustentable y hace que no sea una lista de autoexigencias, sino simplemente una manera de darle una estructura a mi deseo, algo que lo sostenga, que lo acompañe y que me permita a mí llegar más lejos sin quemarme. Para mí la planificación sustentable viene por ese lado. Había un libro, de hecho no me acuerdo, a ver, deja, busco el nombre, que me gustó mucho, que básicamente la premisa era de eso, de que a veces nos hacemos metas que son a un año, ¿no? Y muchas personas, o como tú, se obsesionan en los primeros meses a lograrlo, u otras que no hacen nada hasta que ven que ya es octubre, noviembre, se va a acabar el año y se sienten presionados de que no se pusieron a trabajar en nada de esto porque creyeron que tenían todo el año. Y el concepto de planear o de seleccionar metas que sean nada más a 10 semanas, o sea, digamos, cuartales, ¿no? Ujú. Trimestres. Y que era mejor para saber, ok, tengo mi meta de enero, febrero, marzo, y ya vas como desglosando y avanzando más a lo que quieres y no dejas todo al final cuando ya ni siquiera hay suficiente tiempo. Y se me hizo interesante, de cierto. O sea, y a veces en las empresas, a veces uno planea así a trimestre por trimestre y lo vi muy interesante esa forma de también de pensarlo. Así planifico yo también. Es como plantearse objetivos anuales y después dividirlos en quarters. Y los objetivos del resto de los quarters no competen a esta primera, como no estoy pensando y no los estoy cargando. Ya está, los puse en su lugar, me ocuparé cuando me tenga que ocupar. Eso también te ayuda a liberar un poco el cerebro y no estar cargando con todos los objetivos del año al mismo tiempo, ¿no? Que todo tenga su lugar. Ujú. ¿Te consideras tú organizada? Hoy sí, no me considero naturalmente organizada. Yo soy naturalmente bastante caótica. De chica mi habitación era un desastre, todo era siempre perdía las cosas, todo era un... Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que necesitaba esa estructura y bajar y fui aprendiendo que me servía y hoy me considero una persona organizada. ¿Cómo distingues una organización consciente de lo obsesivo? Mm, ¿Dónde trazas esa línea? creo que la trazo en permitirme cambiar el plan, permitirme ser flexible, permitirme que las cosas no salgan como yo esperaba y poder moverlas. Es una planificación que evolucione conmigo, que no se rigidice y que no sea esto es lo que dije que iba a hacer y lo voy a hacer, sino estar en contacto con... Me pasó con este curso que fui a crear a Brandenburgo, que lo tenía planeado lanzar hacia fin de un año y cuando estaba llegando el momento era mi instinto me dijo, sí, lo tengo que hacer porque me propuse que lo tenía que hacer. Y después viendo los otros factores de mi vida, de lo que estaba pasando y la situación y cómo estaba llegando al curso, me di cuenta de que no era la mejor idea. En vez de forzarme, como hubiera hecho en otro momento de mi vida, a sacarlo igual porque dijiste que en noviembre salía, pude entender que necesitaba 6 meses más, mover el plan, cambiarlo. Entonces, para mí viene por ahí como el ser organizada, que haya un plan, pero también entender cuando el plan que hice en enero quizás no condice con lo que está pasando en noviembre y poder ajustar, como soltarlo por ahí. Ese fue un aprendizaje enorme para mí. De vuelta, aprendizaje que sigo, ¿no? Ejercitando, no hay nada que ya tenga, los aprendizajes vuelven 1000 veces. Ya veo. ¿Qué es lo que crees que nos puede enseñar la ansiedad que no nos enseña la calma? Bueno, sobre mi ansiedad, yo la primera vez que fui a terapia, a una admisión de terapia, una entrevista de admisión de terapia, a decir, vengo a trabajar mi ansiedad, mi enfoque fue, vengo a batallar mi ansiedad. Y la mujer me dijo, empecemos por ahí, no es algo que tengas que batallar, sino que la ansiedad es parte de vos, batallarla sería batallar con vos, tenés que encontrar herramientas para mantenerla más tranquila. Y ahí me di cuenta de que la ansiedad también en muchas cosas es mi aliada, y la ansiedad en muchas cosas versus la calma, volviendo a tu pregunta, me mueve ¿no? Es lo que un poquito de ansiedad también es lo que me hace
estar activa, estar queriendo hacer cosas, querer crecer, querer moverme. Entonces, no la veo, no la demonizo más, sino que entiendo que es mi aliada. Es como en la película Intensamente cuando aparece ansiedad, que si colaboran todos y están todos como en armonía, también tiene su rol y también está bueno lo que tiene para traer sobre la mesa. El tema es que no tome el control de todo y se vuelva loca, como pasa en la peli y como me ha pasado muchas veces, que ahí ya no es funcional. Pero si la dejamos a un nivel funcional, creo que tiene para enseñarnos eso, el deseo, la acción, el querer, el mantenernos en movimiento. Hay mucho que aprender de una ansiedad tranquila y controlada. ¿Crees que vivir en Alemania o en Berlín contribuye a veces a que haya este desbalance entre la ansiedad, digamos, que te mueve y la ansiedad que te vuelve loco? A mí personalmente no. A mí vivir acá me da mucha tranquilidad. Me da tranquilidades que no encontraba en Argentina, como sentirme más segura en la calle, por ejemplo. Hay un montón de Mm, cosas que siento acá. O la moneda, una moneda fuerte en la que no tengo que estar pensando todos los meses cuánto se devaluó. Esas tranquilidades me las da vivir acá y en ese sentido mi ansiedad ahí bajó un montón por esos factores. claro, tienes buen punto. En lo económico, saber de que a pesar de que las cosas son más caras, de que la renta es más cara, de que sabes de que si no juntas no sé, 500 o 1000 euros para pagar tu alquiler, te quedas en la calle, que me imagino en Argentina o yo, por ejemplo, en México, sé de que siempre hay un lugar al que puedo volver. A pesar de eso, uno tiene esa seguridad de que las cosas van a funcionar. En cuestión de tu emprendimiento, porque como dijiste, empezaste desde freelancer, ¿cuál es hay muchas personas que se encuentran en esa situación también como tú, que están emprendiendo, que están empezando como autónomos o que están viendo qué otras opciones hay ahí. ¿De dónde sacaste ese valor para decir voy a lograrlo como freelancer? ¿Y, y cómo podría alguien que se encuentra en esa situación como tú hace varios años en tomar esa decisión? Bueno, mi primer salto hacia los freelancers fue viviendo en Argentina. Yo trabajaba en una agencia con sueldo fijo y fue renunciar para dedicarme a mi propia agencia digital de su momento, pequeña agencia digital. Em, Ahí fue durante un tiempo sostener las dos cosas al mismo tiempo. No fue larguemos todo y probemos, sino que durante un año tengo la agencia y el trabajo de mi agencia propia pequeña, más el trabajo fijo, malabares como puedo, y cuando siento que esto me sostenga o me sostiene, ahí renuncio y me dedico. Ese fue mi proceso. A mí el discurso de larga todo, comprate el pasaje, hacelo, me parece un poco irresponsable porque uno no sabe no sabe la realidad de la otra persona. En mi caso, aún así, aún habiéndome tomado un año para hacer todo al mismo tiempo y esperar y sentirme segura, sabía que tenía esta red de la que hablabas vos hace un ratito. Sabía que si todo fallaba, tenía dónde caerme y tenía quien me pueda ayudar y me pueda sostener. No pasó, pero si hubiera pasado, tenía no es que me estaba tirando totalmente al vacío. Entonces creo que es muy personal de cada uno. Es preguntarte, hay gente que renuncia 100% y tiene ahorros y puede intentarlo, me parece fantástico. Como creo que ahí es muy personal de cada uno. En mi caso fue, ok, tratar de hacerlo paulatino, tratar de renunciar cuando ya tenga una cantidad de clientes que sé que me puede sostener y ahí ya sí meterle full y tratar de darle como double down a eso. Estoy muy spanglish hoy, perdón. Es que no sé cuál es la traducción al double down, Apostarlo todo, puede ser. apostarlo todo a esto. Y cuando te vuelves freelancer aquí, ¿trabajaste para clientes o ya te dedicabas totalmente a los cursos digitales? Sí, al principio sí, estaba haciendo mucho video en ese momento, hice videos para clientes freelance acá en Berlín y estuve colaborando muchos años con un estudio también de tipografía y lettering acá en Berlín, que sí, fueron los primeros años hasta hace pocos meses, yo seguía trabajando con ese estudio, así que tuve por mucho tiempo Mini Carbono y algo más, estuve colaborando, que era Martina Flor, que está acá en Berlín, que es fantástica, y fue un cliente maravilloso para mí también, fue alguien con quien estuve trabajando codo a codo, aprendiendo un montón y hasta que pude eventualmente decir, ok, creo que ya estoy lista para que el 100% de mi cotidianidad sea mini carbono y en eso estoy ahora. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado que te ha ayudado a construir lo que ahora estás haciendo? Creo que no sé si es el mejor, pero es el primero que se me viene a la mente, es un consejo de mi mamá que cuando le dije que, bueno, yo me quería venir a vivir acá, a Berlín, pero no estaba segura
Su enfoque siempre fue, nada de lo que hagas tiene que ser para siempre o definitivo. Vos podés irte al exterior, hacer una experiencia, darte cuenta en un año de que no es para vos y volver. Y no es fracasé, no me salió, no funcionó. Es me fui un año a hacer una experiencia al exterior y volví. Es toda esa experiencia. Y el mismo enfoque tuvo y el mismo consejo tuvo cuando empecé una segunda carrera universitaria. Me anoté en diseño gráfico con este miedo también de voy a poder terminarla. Y me dijo, no importa si no la... O sea, cada curso, cada materia que hagas es como si fuera un curso, estás aprendiendo, todo te va a servir y si en algún momento no sirve más, lo dejas como hice. Yo hice solamente el primer año del ciclo, el CBC, ahí en Buenos Aires, de la segunda carrera. Pero lo que aprendí me sirvió, entonces ese enfoque creo que lo aplico mucho a todo. Es como no pensemos, es todo o nada, si esto no funciona. Todo es aprendizaje, incluso si ese curso que pensaba lanzar no sale como yo creía, va a ser aprendizaje, va a ser ajuste para la próxima. Tratar de ver todo más como una experimentación constante y un proceso y no tanto como un resultado final. Creo que ese sería el consejo. Cuando piensas en la vida que estás construyendo, está consciente, tranquila, pero a la vez creativa, ¿qué parte de ti todavía teme que todo se derrumbe? Y si lo hiciera, ¿qué serías tú sin esos proyectos? Mira, justo me agarras en un año en el que la pregunta central de mi existencia es quién soy cuando no estoy trabajando, quién soy, si me sacan todo eso, porque sobre todo con esta etapa de modo supervivencia, el trabajo es algo muy central, era muy central en mi vida y sigue siendo algo muy central en mi vida y algo que me define mucho. Estoy tratando de explorar quién soy fuera de eso, tratando de hacer cursos de cosas que no pueda monetizar. Hice un curso de barista, tengo otro de latte art en diciembre, hice un curso para hacer un terrario, un perfume, como estoy tratando de explorar un poco más qué me interesa, qué me motiva, qué me entusiasma fuera de lo laboral y monetizable, para también encontrar esa identidad que se vio un poco desdibujada y se ve un poco desdibujada cuando tu marca personal y tu emprendimiento son vos también, ¿no? Es como que es todo algo que muy... Así que estamos en esa búsqueda, quién soy fuera de Mini Carbono. Carla Carbonini, ¿dónde la gente... ¿Lo dije bien? No. Carbonini. Carla Bonomini. Es que me confundí con el de Instagram y... Muchas vocales. ¿Dónde puede la gente encontrarte y qué van a encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Mini Carbono o en mi web como minicarbono.com o en Spotify como Tranqui Podcast y van a encontrar en Instagram un poquito de mi cotidianidad, de mi forma de ver el mundo, sensibilidad mezclada con estructura. Esa es un poco la promesa de todos mis canales, así que tanto el newsletter, también pueden suscribirse al newsletter. Nada, entrando al Instagram están todos los links, así que ahí es la entradita a mi universo. Y el nuevo curso. Y el nuevo curso que hoy cierran las inscripciones, así que ya van a estar cerradas, pero los cursos que surjan van a estar todos compartidos ahí también. Excelente. Carla Bonomini, gracias por haber estado en el podcast. Muchas gracias a vos, me encantó. Que tengas un guten Tag y auf Wiedersehen.